Espera, espera, espera. Antes de que cierres este video, necesito que entiendas algo crítico que está sucediendo. Ahora mismo mientras me escuchas. Hay 3,3 billones de dólares completamente congelados en el sistema financiero global. Y lo que voy a revelarte en los próximos minutos podría ser la diferencia entre proteger tu patrimonio o verlo evaporarse cuando esta bomba de tiempo finalmente explote. Y créeme, el reloj está corriendo más rápido de lo que cualquier analista se atreve a admitir públicamente. Así que mantente conmigo hasta el último segundo de este video, porque la información que compartiré contigo no la encontrarás en los noticieros convencionales. Y cada minuto que pasa sin que comprendas la magnitud de lo que está ocurriendo, es un minuto más cerca del colapso que podría cambiar tu vida financiera para siempre. Mira, sé que suena alarmista. Sé que probablemente has escuchado advertencias económicas antes, pero lo que está sucediendo en este preciso momento en los mercados de liquidez es completamente diferente a cualquier cosa que hayamos visto en las últimas décadas, incluyendo la crisis de 2008, y voy a demostrártelo con datos concretos, con hechos verificables que los grandes medios están ignorando deliberadamente, porque la verdad es demasiado incómoda para las instituciones financieras que controlan el flujo de información. Desde el comienzo de 2025 hemos estado observando un fenómeno absolutamente extraordinario en los mercados de repos inversos, en los fondos del mercado monetario y en las reservas bancarias, que está creando una presión sin precedentes en el sistema financiero estadounidense y por extensión en todo el sistema financiero global, porque cuando Estados Unidos estornuda el resto del mundo se resfría, y ahora mismo Estados Unidos no está estornudando, está al borde de una neumonía financiera fulminante. Pero antes de continuar revelándote exactamente qué está causando este congelamiento masivo de liquidez y por qué podría desencadenar una crisis, mañana mismo necesito pedirte un favor que literalmente toma 2 segundos, pero que hace una diferencia enorme para que este contenido llegue a más personas que necesitan esta información urgentemente. Presiona ese botón de like ahora mismo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho porque estaré trayendo actualizaciones constantes sobre esta situación conforme evolucione. Y déjame un comentario abajo diciéndome en qué país estás viendo este video. Y si ya estás tomando medidas para proteger tus activos. Porque quiero saber cuántas personas alrededor del mundo están conscientes de lo que está a punto de suceder. Hazlo. Ahora, mientras continuamos. Porque esta información es demasiado importante para que se pierda en el algoritmo. Entonces, ¿qué significa exactamente que haya 3,3 billones de dólares congelados en liquidez? Para entenderlo necesitas comprender primero cómo funciona el sistema de liquidez del mercado financiero moderno. Cuando hablamos de liquidez, nos referimos esencialmente a la capacidad del dinero para moverse libremente a través del sistema financiero, para estar disponible cuando bancos, instituciones, empresas y consumidores lo necesitan. Es el oxígeno del sistema financiero. Sin liquidez adecuada, el sistema se asfixia, se paraliza, colapsa. Ahora, desde la crisis financiera de 2008, la Reserva Federal de Estados Unidos implementó varios mecanismos para inyectar liquidez masiva al sistema. Uno de los más importantes es la facilidad de repos inversos conocida como RRP, por sus siglas en inglés. Esta facilidad permite que instituciones financieras, principalmente fondos del mercado monetario, depositen dinero de forma segura con la Fed y reciban un pequeño interés a cambio, funcionando como un estacionamiento temporal para efectivo, que estas instituciones no saben dónde más colocar o que simplemente no quieren arriesgar en otros activos. Durante años, especialmente después de la pandemia y los masivos programas de estímulo implementados en 2020 y 2021, vimos cómo los saldos en esta facilidad de repos inversos se dispararon a niveles absolutamente estratosféricos, llegando a superar los 2,5 billones de dólares en su punto máximo. Esto significaba que había billones de dólares simplemente estacionados en la Reserva Federal, fuera del sistema financiero productivo, no fluyendo hacia préstamos, no financiando empresas, no impulsando la economía real. Y aquí está el primer gran problema. Cuando tienes cantidades masivas de dinero congelado fuera del sistema productivo, estás creando una escasez artificial de liquidez en los mercados que realmente necesitan ese capital. Pero la situación se ha vuelto incluso más compleja y peligrosa en los últimos meses, porque ahora no solo estamos viendo dinero congelado en repos inversos, sino también en múltiples otros vehículos que están esencialmente sacando liquidez del sistema circulante. Los fondos del mercado monetario,
que son vehículos de inversión considerados extremadamente seguros, donde millones de inversores individuales e institucionales parquean su efectivo, han estado experimentando entradas masivas de capital. La gente está asustada, está buscando seguridad, y está retirando dinero de acciones, bonos corporativos y otros activos para colocarlo en estos fondos que invierten en instrumentos de deuda gubernamental de cortísimo plazo. Suena prudente, ¿verdad? El problema es que cuando todos hacen lo mismo simultáneamente, cuando tienes un éxodo masivo hacia la seguridad, estás esencialmente drenando liquidez de los mercados de capital que las empresas necesitan para funcionar, que los bancos necesitan para prestar, que la economía necesita para crecer. Es como si todos los participantes en una economía decidieran simultáneamente guardar su dinero bajo el colchón, en lugar de gastarlo, invertirlo o prestarlo. La economía se congela, literalmente. Ahora combinemos esto con otro factor absolutamente crítico que está sucediendo en este preciso momento. El Tesoro de Estados Unidos está enfrentando una situación de techo de deuda que está forzando al gobierno a drenar su cuenta de efectivo en la Reserva Federal, conocida como la TGA por sus siglas en inglés. Cuando el Tesoro gasta de esta cuenta para continuar operaciones gubernamentales, sin poder emitir nueva deuda debido a restricciones del techo de deuda, ese dinero entra al sistema financiero, lo cual normalmente sería positivo para la liquidez. Sin embargo, en las condiciones actuales, gran parte de ese dinero que entra al sistema está siendo inmediatamente absorbido por los fondos del mercado monetario y aparcado nuevamente en vehículos seguros, creando un ciclo vicioso donde la liquidez se libera por un lado, pero se congela inmediatamente por el otro, como intentar llenar una bañera con el desagüe completamente abierto. Además, tenemos que hablar sobre las reservas bancarias, porque aquí es donde la situación se vuelve verdaderamente peligrosa. Las reservas bancarias son los depósitos que los bancos comerciales mantienen en la Reserva Federal, y son absolutamente fundamentales para el funcionamiento del sistema bancario, porque son la base sobre la cual los bancos pueden crear crédito y hacer préstamos. Durante los programas de expansión cuantitativa post-2008 y especialmente post-pandemia, las reservas bancarias se dispararon a niveles sin precedentes, llegando a cerca de $4 billones. Los bancos estaban literalmente nadando en reservas. Pero desde que la Fed comenzó su programa de ajuste cuantitativo, esencialmente el proceso inverso, donde retira liquidez del sistema vendiendo bonos de su balance, estas reservas han estado disminuyendo constantemente y ahora estamos llegando a niveles que muchos analistas consideran peligrosamente bajos para el tamaño y complejidad del sistema financiero actual. Y aquí está el punto crucial que necesitas entender absolutamente. Cuando combinas reservas bancarias en descenso, con billones en repos inversos congelados, con fondos del mercado monetario absorbiendo liquidez masivamente, con restricciones de techo de deuda limitando la capacidad del Tesoro para emitir nueva deuda que normalmente proveería liquidez adicional al sistema, estás creando la tormenta perfecta para una crisis de liquidez que podría materializarse literalmente de la noche a la mañana. Y cuando digo mañana, no estoy siendo metafórico, estoy siendo completamente literal, porque los mercados financieros pueden cambiar de aparente estabilidad a crisis total en cuestión de horas, cuando los mecanismos de liquidez se rompen. Ahora déjame explicarte exactamente cómo se desarrollaría esta crisis si comienza, porque entender el mecanismo es fundamental para que puedas protegerte. Imagina que un banco de tamaño mediano o grande de repente enfrenta una necesidad urgente de liquidez, quizás porque tiene una concentración de depósitos que comienzan a retirarse, o porque tiene exposiciones a ciertos activos que están perdiendo valor y necesita cubrir márgenes, o simplemente porque necesita cumplir con requisitos regulatorios de capital. Normalmente, este banco acudiría al mercado interbancario donde los bancos se prestan entre sí, o al mercado de repos donde puede obtener efectivo a cambio de colateral. Pero si las reservas del sistema están ajustadas, si otros bancos también están buscando conservar su propia liquidez por precaución, si los mercados de repos están experimentando disfunciones, este banco podría no conseguir la liquidez que necesita al precio que esperaba, o peor aún, podría no conseguirla en absoluto. Cuando un participante del mercado no puede obtener liquidez en condiciones normales, comienza a vender activos, cualquier activo que pueda convertir rápidamente en efectivo. Esto inicia una cascada porque cuando vendes activos de forma forzada y urgente, lo haces a precios más bajos, lo cual reduce el valor de esos mismos activos en los balances de otras instituciones que también los poseen, lo cual puede hacer que esas otras instituciones también enfrenten problemas de capital o liquidez, obligándolas también a vender.
creando un círculo vicioso de ventas forzadas, caída de precios, más problemas de capital, más ventas forzadas. Esto es exactamente lo que vimos en 2008 cuando Lehman Brothers colapsó y casi destruye todo el sistema financiero global. La diferencia es que en 2008 la Fed tenía munición para responder, podía bajar tasas agresivamente desde niveles del 5%, podía implementar programas masivos de compra de activos, podía inundar el sistema con liquidez de emergencia. Hoy, aunque las tasas están en rangos más altos que en los años inmediatamente posteriores a 2008, la capacidad de maniobra es más limitada y la confianza del público en las intervenciones de los bancos centrales está mucho más erosionada. Lo que hace esta situación particularmente peligrosa es que muchos participantes del mercado, especialmente inversores minoristas e incluso muchos profesionales, simplemente no están prestando atención a estos indicadores de liquidez, porque los precios de las acciones han estado relativamente estables, o incluso subiendo en ciertos sectores, lo cual crea una falsa sensación de seguridad. Pero los mercados de acciones son indicadores retrasados. Reaccionan a las crisis de liquidez, no las predicen. Para cuando el mercado de acciones comienza a caer dramáticamente, la crisis de liquidez subyacente ya está en pleno desarrollo, y las mejores oportunidades para protegerse ya han pasado. Por eso es absolutamente crucial que prestes atención a estos indicadores de liquidez ahora, antes de que se manifiesten en caídas dramáticas de precios de activos. Ahora, quiero que hagas algo, ahora mismo, mientras continuamos. Ve a la sección de comentarios y cuéntame. ¿Tienes alguna parte de tu portafolio en efectivo o equivalentes de efectivo? ¿Estás preparado para una posible crisis de liquidez? ¿Qué estrategias estás usando para protegerte? Comparte tu situación porque otros espectadores pueden aprender de tu experiencia, y tú puedes aprender de la de ellos. Esta es una comunidad donde compartimos información vital para proteger nuestro patrimonio. Así que, comenta ahora. Y si aún no has dado like, este es tu recordatorio para hacerlo porque necesito que este video llegue a la mayor cantidad de personas posible, antes de que sea demasiado tarde. Entonces, ¿qué puedes hacer específicamente para protegerte ante este escenario? Primero, y más importante, necesitas entender tu propia exposición a una crisis de liquidez. Si tienes inversiones en activos ilíquidos, activos que no puedes convertir rápidamente en efectivo sin pérdidas significativas, como bienes raíces, capital privado, ciertos fondos de cobertura con periodos de lock-up, necesitas ser consciente de que en una crisis de liquidez severa, estos activos podrían quedar completamente bloqueados o solo vendibles a descuentos masivos. No estoy diciendo que debas venderlos necesariamente ahora, pero debes tener claro que no podrás contar con ellos si necesitas liquidez urgente. Segundo, mantén una reserva significativa de efectivo o equivalentes de efectivo altamente líquidos. Estamos hablando de fondos del mercado monetario de alta calidad, letras del tesoro de muy corto plazo, cuentas de ahorro de alto rendimiento en bancos sólidos y asegurados. Esta reserva debería cubrir no solo tus gastos de emergencia personales tradicionales de 3 a 6 meses, sino también servir como capital de oportunidad, porque las crisis de liquidez, aunque destructivas para quienes están desprevenidos, crean oportunidades extraordinarias para quienes tienen efectivo disponible para comprar activos de calidad, a precios de liquidación. Tercero, diversifica tu exposición a instituciones financieras. No tengas todos tus activos en un solo banco, una sola corredora, una sola plataforma. Hemos visto en crisis pasadas cómo instituciones que parecían absolutamente sólidas pueden congelarse o colapsar en cuestión de días. Mantener tus activos distribuidos entre múltiples instituciones sólidas reduce tu riesgo de quedar completamente bloqueado si una de ellas enfrenta problemas. Cuarto, considera aumentar tu exposición a activos que históricamente han funcionado bien durante crisis de liquidez y crisis de confianza en el sistema financiero. El oro físico, no ETFs de oro, sino oro físico que puedas poseer directamente, ha sido históricamente el activo de refugio definitivo durante periodos de estrés sistémico extremo. No estoy diciendo que debas poner todo en oro, pero tener una asignación del 5 al 10% de tu portafolio en oro físico puede proporcionar un seguro invaluable. Quinto, educa a tu familia y personas cercanas sobre lo que está sucediendo. Una de las dinámicas más peligrosas de las crisis financieras es el pánico desinformado. Cuando la gente no entiende qué está pasando,
Toma decisiones emocionales y destructivas, vende en los peores momentos, se lanza a esquemas fraudulentos que prometen seguridad o retornos garantizados, comete errores que pueden destruir décadas de acumulación de patrimonio. Al educar a tu círculo cercano, no solo los proteges a ellos, sino que también te proteges a ti mismo porque sus decisiones financieras probablemente te afectan de alguna manera. Sexto, mantén tu deuda bajo control. Si tienes deuda de alto costo, especialmente deuda de tarjetas de crédito o préstamos con tasas variables, haz todo lo posible por reducirla o eliminarla antes de que una crisis de liquidez golpee, porque en esas condiciones el crédito se vuelve extremadamente caro y difícil de obtener. Y si dependes del acceso a crédito para tu flujo de efectivo diario, podrías encontrarte en una situación desesperada muy rápidamente. Ahora, hablemos sobre el aspecto psicológico de prepararse para una crisis potencial, porque esto es tan importante como los aspectos financieros técnicos. Existe una tensión natural entre estar preparado y vivir en miedo constante, y es fundamental que encuentres el balance correcto. La preparación financiera no debe convertirse en paranoia paralizante. El objetivo no es acumular efectivo bajo el colchón y vivir en un búnker temiendo el colapso inminente. El objetivo es entender los riesgos reales que enfrentas, tomar medidas prudentes y proporcionadas para mitigarlos, y luego continuar viviendo tu vida con confianza, sabiendo que estás preparado para múltiples escenarios. La mayoría de las personas cometen uno de dos errores: o ignoran completamente las señales de advertencia y quedan completamente desprevenidos cuando la crisis golpea, o se obsesionan con las advertencias de crisis y toman decisiones extremas que destruyen su calidad de vida y sus retornos financieros a largo plazo. El enfoque correcto es informado, balanceado y adaptable. Mantente informado sobre los indicadores clave de liquidez del sistema financiero. Monitorea las reservas bancarias, los saldos de repos inversos, los flujos de fondos del mercado monetario, los spreads de crédito, los indicadores de estrés en los mercados de financiamiento. Estos datos están públicamente disponibles. La Reserva Federal publica actualizaciones semanales de sus operaciones. Las plataformas financieras serias reportan sobre condiciones de liquidez regularmente. Dedica 30 minutos cada semana a revisar estos indicadores, y tendrás una ventana infinitamente mejor hacia la salud real del sistema financiero que el 99% de los participantes del mercado que solo miran los precios de las acciones. Basado en lo que observes, ajusta tus asignaciones gradualmente. No hagas cambios dramáticos basados en un solo dato o una sola semana de información, pero sí ajusta tus posiciones conforme el panorama general evoluciona. También es absolutamente crucial que entiendas que incluso si esta crisis de liquidez específica no se materializa exactamente como algunos analistas temen, el simple hecho de que existan estas vulnerabilidades masivas en el sistema significa que estás mejor preparado y protegido independientemente del resultado. Las medidas que tomas para protegerte contra una crisis de liquidez: tener efectivo de emergencia, mantener deuda bajo control, diversificar entre instituciones, tener algunos activos de refugio. Estas son prácticas financieras sólidas que te beneficiarán en prácticamente cualquier escenario económico. No estás apostando a que ocurra una crisis. Estás simplemente construyendo resiliencia financiera que te servirá toda la vida. Bien, hemos llegado al punto donde necesito que tomes acción nuevamente. Si este video te ha abierto los ojos sobre los riesgos de liquidez que enfrentamos actualmente y te ha dado ideas concretas sobre cómo protegerte, presiona like ahora mismo. Comparte este video con al menos una persona que creas que necesita esta información urgentemente. Puede ser un familiar, un amigo, un colega, porque esta información es demasiado importante para quedarse solo contigo. Y comenta abajo diciéndome cuál es la primera acción que vas a tomar después de ver este video para mejorar tu preparación financiera. Hazlo ahora, porque cuando comentas y compartes no solo ayudas a otros, sino que también refuerzas tu propio compromiso de tomar acción. Ahora déjame darte una perspectiva histórica que es fundamental para entender por qué esta situación es tan seria. Cada crisis financiera importante de los últimos 100 años ha tenido en su núcleo un problema de liquidez. La Gran Depresión comenzó con una crisis bancaria donde los depositantes perdieron confianza y retiraron su dinero masivamente, creando un colapso de liquidez que destruyó miles de bancos. La crisis de 2008 fue fundamentalmente una crisis de liquidez en los mercados de financiamiento a corto plazo,
y en los mercados de valores respaldados por activos. La crisis de deuda europea de 2010-2012 fue una crisis de liquidez en los mercados de bonos gubernamentales. La crisis del COVID en marzo de 2020 creó una crisis de liquidez temporal pero severa en prácticamente todos los mercados financieros simultáneamente, requiriendo intervenciones masivas y sin precedentes de todos los bancos centrales importantes del mundo. El patrón es siempre el mismo. Algo desencadena una pérdida de confianza. Los participantes del mercado comienzan a acumular liquidez y dejan de prestar los mercados de financiamiento. Se congelan los precios de los activos, colapsan porque nadie puede obtener financiamiento para comprarlos. Esto crea pérdidas que erosionan el capital de las instituciones financieras, lo cual crea más desconfianza, más acumulación de liquidez, un círculo vicioso que se autorrefuerza hasta que alguna intervención masiva lo rompe. La pregunta entonces no es si las crisis de liquidez pueden ocurrir. Sabemos con certeza absoluta que pueden y han ocurrido repetidamente. La pregunta es si las condiciones actuales son suficientemente frágiles como para desencadenar otra. Y aquí está lo preocupante. Muchos de los indicadores que precedieron crisis pasadas están parpadeando en rojo actualmente. Los spreads entre tasas de interés de diferentes calidades crediticias se están ampliando, indicando que el mercado está exigiendo más compensación por riesgo. Los volúmenes en ciertos mercados de financiamiento están disminuyendo, indicando que los participantes están retirándose. Las volatilidades implícitas en opciones están elevándose, indicando que los inversores sofisticados están comprando protección contra movimientos adversos. Los flujos hacia activos seguros están acelerándose, mientras los flujos hacia activos de riesgo se están desacelerando o invirtiendo. Estos no son indicadores definitivos de que una crisis comenzará mañana, pero son exactamente el tipo de señales que querríamos estar monitoreando si quisiéramos tener advertencia temprana de problemas crecientes. También necesitamos hablar sobre el rol de las criptomonedas en este contexto, porque muchas personas han recurrido a Bitcoin y otras criptomonedas como supuestas protecciones contra la inestabilidad del sistema financiero tradicional. La realidad es más compleja. Durante la crisis de liquidez de marzo de 2020, Bitcoin y prácticamente todas las criptomonedas colapsaron junto con todo lo demás, porque cuando hay una crisis de liquidez verdadera, los inversores venden todo lo que pueden vender para obtener efectivo, incluyendo activos que teóricamente deberían servir como refugios. Sin embargo, a más largo plazo, después de que pasa la fase aguda de crisis de liquidez, algunos activos digitales podrían beneficiarse de la pérdida continua de confianza en el sistema financiero tradicional y en las monedas fiduciarias, especialmente si los bancos centrales responden a la crisis con impresión masiva de dinero, como lo han hecho históricamente. Mi punto es que las criptomonedas no son una protección confiable contra la fase aguda de una crisis de liquidez, pero podrían tener un rol en un portafolio diversificado como parte de una estrategia más amplia de protección contra la devaluación monetaria a largo plazo. Permíteme también abordar una pregunta que probablemente te estás haciendo. ¿Por qué los bancos centrales y los gobiernos permitirían que se desarrolle una crisis de liquidez si tienen las herramientas para prevenirla? Esta es una pregunta excelente y la respuesta tiene varias capas. Primero, las autoridades a menudo no reconocen que se está desarrollando una crisis hasta que ya está muy avanzada porque los indicadores que monitorean pueden dar señales mixtas o retrasadas. Segundo, incluso cuando reconocen problemas emergentes, pueden estar limitados políticamente en su capacidad de responder, por ejemplo si hay presión pública contra más rescates bancarios o más impresión de dinero. Tercero, pueden estar tratando de equilibrar múltiples objetivos en conflicto, como controlar la inflación versus mantener la liquidez del sistema, y a veces estos objetivos son genuinamente incompatibles en el corto plazo. Cuarto, las intervenciones de emergencia de bancos centrales crean sus propios riesgos y problemas a largo plazo, incluyendo riesgo moral donde las instituciones financieras toman riesgos excesivos sabiendo que serán rescatadas, y erosión de la confianza en la moneda debido a la percepción de que los bancos centrales están financiando gobiernos o rescatando a los ricos a expensas del público general. Por todas estas razones, no puedes confiar en que las autoridades prevendrán o resolverán rápidamente una crisis de liquidez. Necesitas estar preparado para protegerte a ti mismo. Y esa protección comienza con educación, con entender exactamente cómo funcionan estos mecanismos, cuáles son las vulnerabilidades, cuáles son tus exposiciones personales, qué acciones concretas puedes tomar. Por eso este video y este tipo de contenido es tan crucial,
porque te da el conocimiento que necesitas para tomar decisiones informadas, en lugar de ser arrastrado pasivamente por eventos que no comprendes. El conocimiento financiero no es solo poder. Es literalmente la diferencia entre preservar tu patrimonio o verlo evaporarse durante periodos de turbulencia extrema. Estamos llegando al final de este video, pero antes de despedirme, necesito que hagas una última cosa. Si has llegado hasta aquí, si has invertido tu tiempo en comprender esta información crítica, demuéstramelo dando like ahora mismo, suscribiéndote, si aún no lo has hecho, porque seguiré monitoreando esta situación y trayéndote actualizaciones conforme evolucione, y déjame un comentario con la palabra preparado, para que sepa que has recibido este mensaje y estás tomando acción. Necesito ver una avalancha de comentarios diciendo preparado, porque eso me dirá que esta comunidad está lista para enfrentar lo que venga. Hazlo ahora. En conclusión, el congelamiento de 3,3 billones de dólares en liquidez no es un número abstracto o un problema técnico que solo afecta a banqueros en Wall Street. Es una vulnerabilidad sistémica real que podría desencadenar una crisis que afecte tus ahorros, tus inversiones, tu capacidad de acceder a crédito, tu empleo si trabajas en sectores sensibles a las condiciones financieras, en definitiva, tu vida financiera completa. La buena noticia es que ahora sabes lo que está sucediendo, entiendes los mecanismos, conoces las señales de advertencia que debes monitorear, y tienes estrategias concretas que puedes implementar para protegerte. No necesitas ser un experto financiero profesional para tomar estas medidas básicas de protección, solo necesitas la voluntad de actuar basándote en la información que ahora posees. El tiempo para actuar es ahora, antes de que las señales de advertencia se conviertan en titulares de crisis, antes de que la ventana de oportunidad para protegerte se cierre. Toma las medidas que hemos discutido, mantente informado, ajusta tu estrategia conforme la situación evoluciona, y estarás infinitamente mejor posicionado que la vasta mayoría de las personas que serán tomadas completamente por sorpresa si esta crisis se materializa. Nos vemos en el próximo video con más información crítica para proteger y hacer crecer tu patrimonio sin importar lo que depare el futuro. Hasta entonces, mantente preparado, mantente informado y sobre todo, mantente en acción.